Hola, soy tu profe de Física y Química y hoy vamos a ver algunas de las características del movimiento circular uniforme, pero con un poquito más de complejidad. Las vamos a ver a un nivel más o menos de bachillerato. Bien, lo primero que tenemos que definir o hablar es cómo se define la posición en un movimiento circular. Si recordáis, cuando teníamos un movimiento rectilíneo, se definía un sistema de referencia y la posición de la partícula venía dada simplemente por la posición que marcara el eje X y la posición que tuviera en el eje Y, ¿no? Este punto podía ser perfectamente el 5, 4, ¿vale? Y quedaba definido. Vale. En los movimientos circulares también se puede hacer eso. Lo que pasa es que si definimos la partícula respecto al eje X y respecto al eje Y, voy a borrar un poco porque parece que está demasiado saturado el dibujo y no lo vais a entender. Vamos a borrar todo esto. Si yo tengo, como veis aquí también, estamos hablando de un movimiento circular, estamos hablando de que esta partícula está describiendo continuamente esta trayectoria, que es una trayectoria circular y además lo hace con una velocidad constante. Si yo quisiera describir este punto, podría también calcular lo que vale X, lo que vale Y y decirlo. Pero con la que se moviese aquí tendría que decir otra vez X, Y. Esto complicaría mucho los cálculos. ¿Qué es lo que se hace para definir la posición de la partícula en un movimiento circular? Pues que se habla de una posición angular. Se habla de una posición a través de un ángulo. ¿De qué ángulo? Pues del ángulo que forma el eje X con el vector de posicionamiento R. Si recordáis, en el movimiento rectilíneo también se trazaba R. Pues ahora vamos a poner R, pero lo que vamos a tener en cuenta es phi. De manera que yo puedo decir que esta partícula se encuentra aquí a 45 grados o podría decir pi medios radianes, pero así se define en función del ángulo. Si yo digo que el radio vale tanto y que está a no sé cuántos grados, pues queda perfectamente definida la posición. Por recordar un poquito el tema de los radianes, recordad que aquí teníamos 0 radianes en esta posición, aquí era pi medios, que correspondía con 90 grados, aquí cuando la partícula ya estaba aquí, ya vemos cómo ha recorrido un ángulo de 180 grados, y 180 grados en radianes se corresponde con pi radianes. Aquí teníamos ya que había recorrido, pi medios, pues serían 3 pi cuartos, y cuando volvíamos a la vuelta completa decíamos que habíamos recorrido 2 pi radianes, ¿vale? Por recordar un poco, aunque me imagino que lo sabéis. Conceptos también que son importantes. Una vuelta, ¿qué es una vuelta? Una vuelta lo entiende todo el mundo, ¿no? Una vuelta es cuando la partícula describe la trayectoria al completo. Entonces se habla de vuelta, se habla de revolución, que es lo mismo, una revolución es lo mismo que una vuelta. Podemos decir también que ha recorrido 360 grados o podemos decir también que ha recorrido 2 pi radianes. El concepto de revolución sobre todo es importante porque muchas veces nos van a pedir la velocidad o nos van a dar los datos de velocidad en revoluciones por minuto, RPM. Revoluciones por minuto, es decir, las revoluciones que tiene la partícula en un minuto, es decir, la vuelta que da en un minuto, ¿vale? Otro concepto también que se suele usar es el de relacionar el radio con la distancia recorrida. Esta partícula, cuando pasa de esta posición, podemos decir de 0 pi a pi medio, recorre esta distancia. Esta distancia, que se le suele llamar S y que coincide con el arco sabéis que es un trozo de circunferencia, tiene una relación directa con el radio y con el ángulo recorrido. Y a esta es que S, ¿vale? La longitud recorrida es igual al ángulo que tiene la partícula por el radio. Esto tiene una demostración que es bastante larga, pero que ya veremos en otro vídeo porque no me merece la pena. Sí quiero simplemente que lo relacionéis y lo entendáis, es de lógica. Si S
por ejemplo, si phi es muy pequeñito, si el ángulo que recorre es muy pequeñito, entendéis que S también será muy pequeña, como muestra la expresión. Para igual ángulo, si yo tengo una circunferencia que tenga un radio mucho mayor, para igual ángulo, aproximadamente 45 grados, veis como esta distancia S va a ser mucho más elevada que esta distancia S. Como veis, todo esto lo expresa esta fórmula matemática. S será mayor cuanto mayor sea el ángulo recorrido y cuanto mayor sea el radio de la circunferencia que está recorriendo la partícula. Vale, pues eso por ahí. Vamos a hablar ahora de un concepto nuevo, la velocidad angular. Hasta ahora nosotros habíamos visto lo que era la velocidad lineal. Cuando hablábamos de una partícula en un movimiento circular y pintábamos la velocidad, si recordáis se decía que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Y entonces pintábamos la velocidad así. Pero esa es una velocidad lineal. Esa es la velocidad que llevaría a la partícula en ese instante como si estuviera recorriendo una línea recta, para que nos entendamos. Pero cuando nosotros hablamos de la velocidad angular, nos estamos refiriendo a lo rápido que está dando las vueltas. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Pues igual que decíamos, si recordáis en el movimiento rectilíneo, que la velocidad lineal era igual a la variación de la posición respecto al tiempo, o es decir, x sub 2 menos x sub 1 partido de t sub 2 menos t sub 1, ¿vale? La velocidad es el espacio partido por tiempo, cuando estamos hablando de velocidad lineal. Cuando hablamos de velocidad angular, en vez de ser el espacio recorrido, pues va a ser el ángulo recorrido, velocidad angular, el ángulo recorrido, es decir, el ángulo que ha recorrido la partícula en cierto tiempo. Por eso se dice que la velocidad angular media será el ángulo final menos el ángulo inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, la variación del ángulo en una variación de tiempo. Y las unidades del sistema internacional que se usan para la velocidad angular media son los radianes partido por segundo, porque el ángulo se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos. Sabéis también que además de la velocidad media, nosotros normalmente lo que trabajamos es con una velocidad instantánea. Y sabéis que eso era, cuando hablábamos del movimiento rectilíneo, la derivada de x con respecto al tiempo, siendo x la posición. Pues ahora vamos a tener, como es la velocidad angular, la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y las unidades van a ser radianes partido por segundo. Una relación muy importante que se usa mucho en este tipo de problemas es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r. Yo como regla mnemotécnica, es un poco feilla, pero digo ver guarrería, para recordar siempre que v es igual a omega por r, porque al final os liáis y ya no recordáis si era omega igual a v por r, r por v igual a omega. Entonces, ver guarrería, ver espacio igual guarrería. En este caso, como esta velocidad v sí está referida a una velocidad lineal, a esta velocidad, a esta lineal, pues las unidades en las que se mide son metros partido por segundo. Borramos pizarra. Vamos a seguir ahora con la aceleración. Hemos visto antes la posición, la velocidad y ahora vamos a ver las aceleraciones del movimiento circular. Daos cuenta que he quitado la palabra de aquí uniforme. Ya no estamos hablando solamente del movimiento circular. Uniforme. También vamos a ver ahora cómo influye la aceleración en el variable. Lo primero que vamos a pensar es qué significa que sea un movimiento circular uniformemente variado, es decir, que tenga una aceleración en el movimiento. Simplemente sería que si yo estoy describiendo una partícula, o sea, si una partícula está describiendo una trayectoria circular con una velocidad constante, en el momento en que digamos que tiene una aceleración angular, lo que está diciendo es que va a ir cada vez más rápido, ¿vale? Eso es tener una aceleración angular así a grosso modo para que lo entendamos. Vamos a analizarlo ahora un poquito matemáticamente. Si recordamos el movimiento rectilíneo, ¿cuándo decíamos nosotros que teníamos una aceleración? Decíamos que la aceleración era
la consecuencia de la variación de la velocidad. Cuando un cuerpo pasaba de 0 a 100, de 0 a 100 metros por segundo, había una variación de la velocidad y por lo tanto una aceleración. Es decir, nosotros decíamos que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y dividido entre el tiempo que empleaba en que se produjese esa variación. Tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, el incremento de v partido por el incremento de t. Esto era cuando hablamos de una aceleración media, que se calculaba así. Cuando hablamos de aceleración instantánea, sabéis que lo que se usaba era la derivada de v con respecto al tiempo. Pues aquí, por analogía, vamos a hacer algo similar. La aceleración angular media será la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, la variación de la velocidad angular, en este caso, entre el tiempo. Si os dais cuenta, es prácticamente igual, solo que aquí se tenía en cuenta velocidad lineal y aquí velocidad angular. Vale. Cuando hablamos de aceleración angular instantánea, en vez de ser la derivada de v con respecto al tiempo, pues ahora tendremos que será la derivada de omega, que es esta letra, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Bien, es muy importante saber relacionar la aceleración angular con las aceleraciones tangenciales y normal. Si nosotros volvemos ahora al esquema inicial, vamos a borrar esto que nos líe. Sabíamos que cuando teníamos una partícula con una trayectoria circular, con un movimiento circular, y siempre que había un movimiento circular, ya sabíamos que es consecuencia de una aceleración normal o centrípeta. Esta aceleración se daba en todo tipo de movimiento circular, fuese uniforme o acelerado. Cuando el movimiento es circular uniforme, no hay aceleración tangencial, porque la partícula no va cada vez más rápido, va con velocidad constante. Pero cuando estamos con un movimiento acelerado, aparece tangente a la trayectoria, es decir, paralela a la velocidad, una aceleración que se llama tangencial. Por eso es tangente a la trayectoria. Y esta aceleración se puede relacionar con esta aceleración. La aceleración tangencial tiene relación con la aceleración angular, porque en el fondo aquí lo que me está diciendo esta aceleración es que esta partícula cada vez va a girar más rápido, que es lo mismo que me dice la aceleración angular, que cuando hay aceleración angular es porque la partícula cada vez gira más rápido. ¿Cómo se relaciona? Bueno, veis que la relación la tenemos aquí, que es igual a alfa por r, pero voy a explicaros de dónde viene. Si yo digo que la aceleración es igual a la derivada de v con respecto del tiempo, y anteriormente hemos visto que v, vamos a borrar aquí, que la velocidad lineal, ver guarrerías, era igual a omega por r, pues podremos decir que esto es igual a la derivada de omega por r con respecto al tiempo. Como esto es una derivada y esto r es una constante porque r es el radio y el radio no va a variar en el movimiento, porque si varía el radio en el movimiento ya no sería un movimiento circular, sería un movimiento amorfo. R se puede sacar de la derivada como constante, tendríamos r que multiplica a la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada de omega con respecto al tiempo? ¿Qué es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo? Pues lo acabamos de ver aquí. Es alfa, ¿veis? La derivada de omega con respecto al tiempo es alfa, aceleración angular. Entonces tendríamos que esto sería igual a r por alfa o alfa por r. Sabéis que el orden de los factores no altera el producto. Pues por aquí tendríamos explicada esta relación. Vamos a ver ahora esta otra relación. Nosotros ya sabíamos que la aceleración normal o centrípeta era igual a v cuadrado partido por r. Pues muy sencillo, de estas dos expresiones la aceleración será igual, si sustituyo v por su valor, omega cuadrado por r cuadrado
y partido por R, ¿veis? Lo único que he hecho es lo que vale V, que es omega por R, sustituirlo aquí, ¿vale? Entonces, este cuadrado se me va con esta R y me queda omega cuadrado por R. Que estas son las dos fórmulas que me relacionan magnitudes lineales con magnitudes circulares. La aceleración tangencial, como veis, depende de la aceleración angular y del radio. Y la aceleración normal, como veis, no depende de la aceleración angular. Simplemente va a depender de la velocidad angular, pero no de la aceleración, porque ya hemos visto que la aceleración normal no está relacionada con aceleraciones angulares, no está relacionada con que gire más rápido el móvil, simplemente con que gire con un movimiento circular. Borramos pizarra. Continuamos con las características del movimiento circular uniforme y vamos a ver también sus ecuaciones. Bien, trayectoria. Pues la trayectoria de un movimiento circular es una circunferencia, ¿vale? De radio R. Vamos a ir pintándolo aquí, pero vamos. Una circunferencia de radio R. ¿Cuánto vale en un movimiento circular uniforme su velocidad angular, su omega? Pues si es uniforme, omega es constante, ¿vale? ¿Cuánto valdría la velocidad lineal? Tenemos que omega es constante y la velocidad lineal, que sabéis que es tangente a la trayectoria, tendrá un módulo constante porque no varía, pero sin embargo su dirección y sentido varían continuamente, porque dependiendo de dónde se encuentre la partícula, ya sabéis que al ser la velocidad lineal tangente a la trayectoria, pues va a ir modificando su dirección y su sentido. Bien, ¿cuánto valdrá la aceleración tangencial? La aceleración tangencial sería como esta, pues 0, porque estamos diciendo que es un movimiento circular uniforme. La aceleración tangencial no tiene, es un uniforme, no hay tangencial. ¿Y cuánto sería la aceleración normal? La aceleración normal, recordad que siempre es la que se dirige al centro del movimiento y sería en este caso constante. Recordemos que la expresión de la aceleración normal se relacionaba con la velocidad lineal y con la velocidad angular. A su n era igual a v cuadrado partido por r y como ya hemos demostrado antes, eso es igual a omega cuadrado por r, siendo r el radio. Pues ahora vamos a ver cómo sería la ecuación del movimiento. Si recordamos cómo era la ecuación del movimiento, de un movimiento rectilíneo uniforme, podríamos decir que el espacio recorrido, o x, era igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pues si nosotros ahora estamos tratando el movimiento circular, diremos que la posición, es decir, donde se encuentre la partícula, será igual a la posición inicial, pero medida en ángulo. Por ejemplo, supongamos que partimos de aquí, pues este sería phi sub 0, ¿vale? Y este otro sería phi, ¿vale? Pues la posición de la partícula en un movimiento circular uniforme será igual a, en vez de x sub 0, phi sub 0, en vez de velocidad lineal, velocidad angular y por la variación del tiempo, t menos t sub 0. Variables o características importantes de este movimiento. Se habla mucho en los movimientos circulares de lo que es el periodo, que se representa por la letra T mayúscula. El periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Es decir, si yo tengo, vamos a limpiar un poco esto que está allá. Si yo tengo una partícula que me va a describir un movimiento circular y yo pongo aquí el crono en 0 y cuento cuánto tarda en dar una vuelta, pues si tarda, por ejemplo, 2 segundos, eso es el periodo. El tiempo que tarda en completar una vuelta, una revolución, 360 grados, 2 pi radianes. Y se representa por la letra T. Y las unidades, yo ya lo he dicho, ¿no? En segundos. Las unidades del periodo son segundos.
Otra variable que está muy relacionada con el periodo es la frecuencia. La frecuencia es justo lo contrario. La frecuencia es cuántas vueltas es capaz de dar la partícula en un segundo. Número de vueltas o revoluciones por segundo. Como veis, es justo el inverso del periodo, por eso se dice que F es igual a 1 partido por T. Como el tiempo ya sabíamos que se mide en segundos, pues la frecuencia se medirá en segundos menos 1, en 1 partido por el segundo. También es muy común usar el hercio, Hz. Esto se usa mucho cuando se habla de sonido y demás. No sé si os suenan los hercios. Está asociado a la velocidad del sonido y a la frecuencia de vibración, en fin, otros temas. Y luego también podemos hablar de revoluciones por segundo. Cuidado, RPS, que es diferente de RPM. RPM era revoluciones por minuto y RPS son revoluciones por segundo. Las revoluciones, las vueltas que le da tiempo a la partícula a describir en un segundo, ¿vale? Y es el inverso de la frecuencia. Esto se usa muchísimo en problemas. Esto y esto también se usa mucho en problemas. Esto, por supuestísimo. Y esto, cuando el problema trate de ello, pues también. Cuando me pidan el número de vueltas o la posición, ya veremos que se usa también mucho esta fórmula. Borramos pizarra y ya prometo que es la última. Y ahora por último vamos a ver el movimiento circular pero uniformemente variado, es decir, que sí que va acelerando conforme describe la circunferencia. Venga, vamos a analizarlo. La trayectoria circular, como antes, circunferencia de radio r. Pero ahora, a diferencia de antes que alfa era igual a 0, alfa, ahora la aceleración angular va a tener un valor constante, pero un valor, 2, 3, 4, 2,5, el que sea. La velocidad angular, omega, que antes era constante, ahora no va a ser constante. Ahora va a depender según esta ecuación. Si recordáis el movimiento rectilíneo, teníamos que v en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tuviese aceleración, era igual a v sub 0 más alfa t, o si queréis t menos t sub 0, es lo mismo, ¿vale? Dependiendo de cómo den el problema. Pues como veis, la analogía hace que sea muy sencillo recordar. Omega es igual a omega sub 0 más alfa t o alfa incremento de t. Respecto a la aceleración tangencial, aquí hay una aceleración constante, es decir, igual que alfa es constante, si recordáis la relación entre alfa y la aceleración tangencial, como la aceleración tangencial era igual a alfa por r, la aceleración tangencial era igual a alfa por r. Si tenemos que alfa va a ser constante, como r es una constante, pues la aceleración tangencial también será constante. Perfecto. ¿Qué me produce esto? Pues me produce un movimiento, si es positivo será un movimiento acelerado, donde cada vez gire más rápido, y si la aceleración me sale negativa en los problemas, significará que cada vez de más rápido va cada vez más lento, un movimiento retardado. ¿Qué pasa con la aceleración normal? Cuidado, pues en el movimiento circular uniforme hemos dicho que la aceleración normal es constante, pero aquí no. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la aceleración normal dependía de omega, de la velocidad angular, o de v, velocidad lineal. Y hemos dicho que tanto omega como v, no lo hemos dicho, pero omega varía uniformemente. Omega, ¿veis cómo varía? Entonces, al variar omega, también varía la aceleración normal. Y respecto a las ecuaciones, pues si hacemos también una comparación con las del movimiento rectilíneo, si decíamos que, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? V era igual a v sub 0 más a por t, pues ahora diremos que omega será igual a omega sub 0 más alfa t. Bien, es decir, la velocidad angular será igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y la posición será igual a phi sub 0 más omega sub 0 t, recordad que esto era omega sub 0, ¿vale? La inicial, más o menos, dependiendo del valor de alfa, un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Como veis, las ecuaciones son muy similares a las del movimiento rectilíneo uniforme.
Entonces, si os sabéis bien las del rectilíneo, o sea, uniformemente variado, si os sabéis bien las ecuaciones del movimiento rectilíneo, pues es fácil recordar las del movimiento circular. Esto es todo.